Muy bien, hoy recordemos, hermanas y hermanos, con el evangelista San Lucas en el capítulo 9, versículo 11 al 17, que esta escena del milagro de la multiplicación del pan sucede y se presenta en los 4 evangelios. Es el único milagro que se presenta en los 4 evangelistas, precisamente porque tiene un don de mucha importancia y porque sabemos nosotros que la iglesia vive de la misma Eucaristía. Y por tanto, el Señor mismo pide a los apóstoles que les dé de comer al pueblo. Denles ustedes de comer. Pone a prueba a sus discípulos, porque son los discípulos los responsables de que el alimento sea dado para todo el pueblo. Los pone a prueba y ellos comienzan a dudar diciendo: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Recordemos que precisamente de esa realidad nos muestra el Señor que a pesar de la pobreza que tengamos, de la escasez de alimento, siempre debemos pensar en la otra persona para que el pan material se multiplique. ¿Cuánto más el pan eucarístico? Que nosotros, a pesar de esta hambre de Dios, esta sed de Dios que se está viviendo en la sociedad, no nos desanimemos, sigamos motivando a nuestros hermanos para que vuelvan a la Eucaristía, vuelvan a recibir ese manjar con mucha alegría, con mucho amor. Luego de que los apóstoles le dicen a Jesús que no hay suficiente pan, ¿qué hace Jesús? Les dice: díganle que se echen en grupos de 50, porque a Jesús le gusta el orden. Jesús quiere que todo se haga en la medida, sin tumultos, y quiere que se reciba ese pan con el debido respeto que se debe tener. Es algo similar a lo que tiene la distribución de nuestra iglesia, de arquidiócesis, diócesis, vicarías, tal vez arciprestazgos y parroquias como tal. Son porciones de la iglesia, son iglesias particulares que están distribuidas de tal manera que exista un orden, porque al Señor le gusta el orden y porque eso es muestra también de que venimos de esa iglesia fundada por Cristo en Pedro y seguimos nosotros con la disciplina que el Señor nos ha pedido con mucha frecuencia frente al recibir ese don de la Eucaristía. San Juan Crisóstomo decía que para comer se debe primero agradecer a Dios y por eso Jesús bendice el pan. Recordemos que este milagro de la Eucaristía, hay una versión muy interesante, muy bonita, que se decía que más que el darle de comer a la gente y que cómo fue ese milagro de la multiplicación del pan, si Jesús hizo magia, si sacó pan tal vez se cayó del cielo o la sacó de algún lugar. Podemos ver cómo la oración de Jesús llegó al nivel de conmover tantos corazones que eran egoístas, porque no era costumbre que una persona compartiera el pan con un extranjero. Y la oración de Jesús sensibilizó tantos corazones que esos corazones egoístas de la misma oración comenzaron a sacar de su talega el pan que tenía reserva, porque cuando salían a algún lugar no habían tiendas, por tanto ellos tenían que llevarse su reserva y comenzaron a repartir y todas las personas se sació al punto que sobraron 12 cestas. Representación de esos 2 apóstoles con los que Jesús fue formando nuestra iglesia, ese cimiento de la iglesia. Y
Así, de esta manera, la oración de Cristo sensibilizó los corazones y hoy podemos ver que ese milagro continúa realizándose porque son en cientos de parroquias que se consagra la hostia y pueden alimentarse toda la iglesia, los que quieran, los que deseen, saciando su alma de ese pan eucarístico. Y podemos nosotros ver, hermanas y hermanos, si de verdad sentimos que ese pan eucarístico sacia nuestra alma. Si al consagrar el sacerdote el pan y luego recibirlo, la persona siente alegría y gozo, es porque su corazón de verdad va caminando de acuerdo al amor de Cristo. Pero si recibe la Santa Hostia y sale como si nada de su parroquia con las amarguras, con las tristezas, es porque tal vez comulgó una condena que no debería ser, o tal vez lo hizo de una manera tan inconsciente que no salió lleno. Entonces, si no salió lleno es porque no hizo obra de misericordia. Comparemos este ejemplo mismo con el caso de aquellas fiestas en donde ahora lo común es que sean lluvia de sobres. Las personas generosamente colocan en el sobre cierta cantidad de dinero y le entrega el festejado a la persona que se le celebra el sobrecito y, como quien dice, compra lo que quieras. Y la persona queda contenta porque se dio el sobrecito. Pero ¿qué fenómeno sucede? Aquellos que o dan muy poco, que eso es vergonzoso, o aquellos que ni siquiera dieron, son los primeros en criticar la fiesta. Critican la comida, critican la música, critican los vestidos de las personas, de los comensales, critican incluso cualquier cosa que no tiene mucha importancia. Eso le sucede a la persona que tal vez evadió el sobrecito. Podemos, ese ejemplo, compararlo también con la Eucaristía. Cuando la persona no ha hecho obra de misericordia, no ha hecho obra de caridad, es donde nos damos cuenta que va a comulgar la hostia y va a salir como si no hubiera pasado nada. O tal vez no se reconcilió con el hermano, o tal vez es una persona que tiene el hábito de maltratar psicológicamente a su ser querido. Son ellos que después de comulgar van a salir sin sentir que su alma está saciada. Pero es importante que todo fiel cristiano católico sienta ese deseo de vivir, que su alma queda saciada totalmente. Y cogieron las obras. Cuando dice el texto que cogieron las obras y de ahí sacaron 12 cestas, porque el Señor dice que no se desperdicie nada, es porque recordemos que si no debemos nosotros desperdiciar comida, porque la comida que desperdiciamos es la comida que le pertenecía a una persona que está aguantando hambre, y porque en el futuro esa misma comida nos va a hacer falta. Y claro, si no es bueno desperdiciar la comida, y si quedaron algunas sobrecitas, algunas sobras tal vez para algún animalito, pero que no se desperdicie absolutamente nada, si ese es el hábito que nosotros tenemos para que el pan siga siendo bendecido, pues cuánto más el pan eucarístico, que a veces cuando lo comulgamos pueden quedar algunas partículas por ahí, sobre todo cuando la persona recibe la Santa Hostia en la mano y a veces no se da cuenta que ahí en la mano quedaron algunas partículas, o tal vez que la recibió, que personas de una manera inapropiada cogen la hostia y se persignan mientras hacen este movimiento, pueden caerse en partículas en el piso. Y por eso tenemos que ser muy delicados, muy decorosos, muy respetuosos con la Santa Eucaristía, y por tanto no podemos permitir que se desperdicie el alimento. La Eucaristía, que es un banquete para el alma, es un alimento que debemos nosotros vivirlo con mucha pasión, con mucho gozo. San Agustín en el Sermón 236 decía: el que no había sido reconocido en todo el camino, lo es en la fracción del pan. Esto haciendo referencia al pasaje de los discípulos de Emaús. Tal vez la palabra no les había llenado totalmente para identificar que era el resucitado, fue la fracción del pan. Y es ahí en donde nosotros, como creyentes, tenemos que terminar reconociendo lo que sí lo conocemos en la palabra, lo tenemos que reconocer en el pan. Aspecto que preocupa mucho con nuestros hermanos separados, que se quedan solamente con la palabra, que es importantísima, pero se quedan solamente con ellas. Falta
que reconozcan el pan, reconozcan la fracción del pan para que sientan que su corazón quedó completo. También en el Tratado del Evangelio de San Juan decía San Agustín: Él es nuestro manjar más dulce que ninguno, pero con tal de que se tenga sano el paladar del corazón. Es decir, que nosotros, si tenemos el corazón en buena disposición, si tenemos el corazón lleno de Dios, será un festín ese pan eucarístico. Pero si tenemos errores que no hemos confesado, sobre todo graves, va a ser muy difícil que podamos sentir que de verdad sentimos esa alegría completa que hablaba tanto San Pablo. Y el alimento permanente nos tiene que llenar a nosotros al punto de que luego reflejemos con nuestra mirada el rostro de Cristo. Si nosotros consumimos grasa, ¿cuál va a ser la consecuencia? La obesidad. Si consumimos dulce, la consecuencia será la obesidad. Si consumimos alimentos que tal vez puedan afectar el hígado, se va a caracterizar ese alimento en el cuerpo de la persona con características que no son normales, tal vez que se pone la piel un poquitín más amarillenta, en fin. Pues de igual manera, haciendo esa comparación con la Eucaristía, si nosotros nos alimentamos de odio, sabemos que se va reflejada nuestra vida de amargura, de rencor, de resentimiento. Pero si alimentamos nuestra alma del pan eucarístico, tiene que verse reflejada esa grandeza en nuestros corazones y sentir que Dios verdaderamente está llenando nuestras vidas y nos está transformando. San Cirilo de Alejandría decía: así como dos ceras al derretirse se unen y forman una sola cera, de la misma manera nosotros sentimos que el pan eucarístico transforma nuestra vida. Es que cada vez que recibimos ese manjar, vamos sintiendo que nuestra vida se va cristificando y se va llenando cada vez de esa alegría y ese amor que el Señor transmite. Y por eso, cuando se termina la Eucaristía, ahí no termina tal vez para nosotros con el canto final, pero ahí no termina. La Eucaristía continúa allá en el diario vivir, porque es allí en donde yo tengo que ver reflejado esa alegría y ese amor que Cristo nos quiso llenar al recibir el pan eucarístico. Un feliz día de Corpus Christi. Sigan apasionados de la Santa Eucaristía, y así como recibimos la comunión por primera vez aquel tiempo con tanta alegría, tanta emoción, sigámoslo haciendo cada vez que recibimos el Santísimo Sacramento. Y para todos ustedes un feliz día de Corpus Christi. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Adoro-te, devote, latens Deitas, que subis figuris vere latitas, tibi secor meum totum sudici, quia te contemplans totum defici.
visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tutto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nihil verbo veritatis verius. Magis credere in te spemavere te diligere.